¿Y si la vida perfecta fuera una mentira perfecta? Durante 7 meses, Catalina Valdés creyó tenerlo todo. Un esposo amoroso, un imperio multimillonario al alcance de sus manos y su primer hijo en camino. Imaginó un futuro lleno de risas en su espacioso ático en el barrio de Salamanca, Madrid. Pero su esposo, el carismático Marco Torres, estaba pintando un cuadro diferente, uno creado durante viajes de negocios clandestinos, cuando una sola pista condenatoria envía a una Catalina, embarazada de 7 meses, en un viaje desesperado a un resort aislado en la costa de Marbella. La obra maestra de engaño que Marco ha estado tejiendo está a punto de ser hecha pedazos. Esto no es solo una historia de infidelidad. Es una saga de traición de alto riesgo, espionaje corporativo y una mujer que descubre que el mayor poder no reside en la riqueza, sino en la ruina. Quédate con nosotros. No olvides darle a me gusta a este video y suscribirte al canal para más historias increíbles. El sol de la tarde se colaba por los ventanales del ático, proyectando sombras largas y distorsionadas sobre los suelos de mármol italiano. Desde este punto de vista, 60 pisos por encima del Parque del Retiro, Madrid parecía un esquema, una cuadrícula perfecta de ambición y luz. Catalina Valdés Torres apoyó una mano sobre la suave y prominente hinchazón de su abdomen, sintiendo las leves y revoloteantes patadas de la vida dentro de ella. Con 7 meses de embarazo, se sentía a la vez profundamente poderosa y exquisitamente vulnerable. La habitación del bebé estaba completa, una serena obra maestra en crema y gris suave, con un móvil artesanal de cuerpos celestes esperando girar sobre una cuna que había costado más que los coches de la mayoría de la gente. Todo en su vida estaba diseñado para la perfección, un testimonio del poder combinado de las dinastías Valdés y Torres. Su familia, los Valdés, eran de rancio abolengo. Su riqueza arraigada en el transporte marítimo y los bienes raíces, una fuerza tranquila e inquebrantable en el panorama financiero de la ciudad. La fortuna de Marco era más reciente, más ruidosa, forjada en el volátil crisol de los fondos de cobertura. Él era el brillante y audaz Wunderkind, el hombre que podía olfatear un cambio de mercado como un tiburón huele la sangre. Su matrimonio había sido el evento social del año, una fusión de legado y audacia. Catalina trazó el borde de una copa de cristal, la condensación fría contra sus dedos. Miró a su esposo, que estaba de espaldas a ella, con el teléfono pegado a la oreja. Marco Torres era un hombre esculpido por el éxito. Su traje de sastre de la calle Serrano, perfectamente drapeado sobre su atlética figura. Y su voz, incluso amortiguada, era un barítono grave y seguro que podía calmar a inversores en pánico y encantar a directores ejecutivos experimentados. Él era su roca, el carismático arquitecto de su futuro compartido, o eso creía ella. «No, absolutamente no», dijo al teléfono, su tono cortante. «El plazo es inmutable. Nos movemos el día 25, ni un día después. Ocúpate de ello». Terminó la llamada con un toque decisivo y se volvió con una sonrisa practicada, suavizando instantáneamente las duras líneas de su rostro. «Lo siento, mi amor. La incompetencia es el único mercado que no consigo vender en corto». Cruzó la vasta sala de estar, sus caros zapatos de cuero sin hacer ruido, sobre la mullida alfombra Aubusson. Se arrodilló ante ella, colocando una mano sobre la suya en su vientre. «¿Y cómo están mis 2 personas favoritas en el mundo? ¿Estamos bien?» Catalina sonrió.
la familiar calidez de su tacto ahuyentando un atisbo de inquietud. Ha estado muy activo hoy. Creo que va a ser futbolista. O un CEO que patea a sus competidores hasta someterlos. Marco sonrió, sus ojos arrugándose en las comisuras. Se inclinó y la besó, un beso profundo y tranquilizador que sabía ligeramente a whisky caro y a algo más que ella no pudo identificar. Un olor. No era su colonia habitual, Creed Aventus, ni su perfume. Era floral y ligeramente especiado, un aroma de mujer. Lo descartó. Había estado en reuniones todo el día, rodeado de gente. No significaba nada. Escucha, comenzó, volviendo a sentarse sobre sus talones, su expresión volviéndose seria. Ha surgido algo grande. ¿Conoces la fusión tecnológica en la que he estado trabajando? ¿La de Barcelona? Catalina asintió. Era de lo único que había hablado durante semanas. Una adquisición compleja que, en sus palabras, remodelaría el panorama digital. Bueno, los jugadores clave han volado para una cumbre no programada. Es de última hora, lo sé, y lo odio, pero tengo que volar esta noche. Es solo por un par de días, 3 como máximo. Es el empujón final, Kat. Este acuerdo asegurará el futuro de nuestro hijo 10 veces más. Un nudo de decepción se apretó en su pecho. ¿Esta noche? Pero Marco, mi chequeo es mañana. El importante. Se suponía que escucharíamos el latido del corazón juntos de nuevo. Su rostro cayó con una simpatía practicada y perfecta. Lo sé, mi amor. Lo siento muchísimo. Créeme, preferiría estar aquí tomándote la mano que en una sala de juntas estéril. Pero esto es crítico. El momento lo es todo. Le acarició la mejilla. Volveré antes de que te des cuenta, y prometo que no me perderé otra cita. Te lo compensaré. Una semana en Ibiza después de que nazca el bebé. Solo nosotros 3. La promesa de un futuro de lujo era un bálsamo común que aplicaba a las decepciones presentes. Por lo general, funcionaba, pero esta vez la inquietud persistió. Fue la repentina de todo. Marco era un planificador meticuloso. El caos de última hora no era su estilo. Por supuesto, dijo ella, forzando una sonrisa. Lo entiendo. Es por nosotros. Exacto, dijo él, el alivio inundando sus facciones. Se puso de pie y la besó en la frente. Voy a hacer la maleta. Mi vuelo sale en 3 horas. Mientras caminaba hacia su suite principal, la mirada de Catalina cayó sobre su maletín, que había dejado junto al sofá. Una esquina de un recibo asomaba por el bolsillo lateral. Normalmente, nunca habría mirado. Se habría sentido como una violación, una grieta en la base de su confianza. Pero el débil y extraño olor a perfume, la repentina del viaje, la astucia de su explicación, todo se unió en un único y agudo punto de curiosidad. Con el corazón latiéndole con una extraña mezcla de culpa y aprensión, extendió la mano y lenta y cuidadosamente sacó el recibo. No era de un restaurante o de un almuerzo de cliente. Era de La Perla, la boutique de lencería. La fecha era de esa misma tarde. Escaneó los artículos: una camisa de seda, un sujetador de encaje con pestañas, un tanga a juego. Talla pequeña. Catalina era una talla mediana, y con su embarazo había estado viviendo en cómodos y suaves algodones. Un frío pavor, pesado y sofocante, comenzó a filtrarse en sus huesos. Podría haber una explicación. Un regalo para la esposa de un amigo. Un regalo para ella. Para después del bebé. Pero ¿por qué esconderlo? ¿Por qué no se lo habría dado con una floritura como solía hacer? Rápidamente dobló el recibo y lo volvió a guardar, sus manos temblorosas.
Respiró hondo y temblorosamente, tratando de calmar el frenético latido de su pulso. Estaba siendo paranoica. El estrés del embarazo le estaba haciendo imaginar cosas. Marco la amaba. Estaba construyendo una vida para ellos. Era un buen hombre. Salió del dormitorio 20 minutos después, arrastrando una elegante maleta Rimowa. Ya estaba con su atuendo de viaje, un cómodo pero elegante jersey de cachemira y pantalones oscuros. Parecía un ejecutivo global en movimiento. «Todo listo», anunció su voz, despreocupada. «El coche está esperando abajo. Ahora quiero que me prometas que descansarás. No te excedas. Beatriz viene mañana para ir contigo al médico, ¿verdad?» Catalina asintió, su garganta demasiado apretada para hablar. Su hermana Beatriz siempre había sido más cínica con Marco, viendo su ambición como un filo de navaja que podría cortar fácilmente en ambas direcciones. Catalina siempre lo había defendido, pintando las preocupaciones de Beatriz como una sobreprotección de hermana. Ahora las palabras escépticas de Beatriz resonaban en su mente. «Bien», dijo Marco. La abrazó, sus brazos fuertes y seguros. Se sintió como una mentira. Todo el abrazo se sintió como una actuación hueca. «Te llamaré en cuanto aterrice. Te amo más que a nada». «Yo también te amo», logró susurrar las palabras, sintiendo como ceniza en su boca. Observó desde la ventana cómo subía al coche negro, una figura diminuta e insignificante 60 pisos más abajo. El coche no giró hacia el este, hacia el aeropuerto de Barajas o Cuatro Vientos. Se dirigió hacia el oeste, hacia la A5, hacia Marbella. El frío pavor se solidificó en una certeza aterradora. La cumbre tecnológica de Barcelona era una mentira. La lencería no era para ella, y su esposo no estaba en un viaje de negocios. Iba de camino a una cita, sola en el cavernoso silencio de su ático, rodeada de las trampas de su vida perfecta. Catalina Valdés Torres finalmente permitió que la fachada se resquebrajara. Una sola lágrima caliente trazó un camino por su mejilla, un presagio silencioso de la tormenta que estaba a punto de desatarse. No era solo una esposa, era una Valdés, y los Valdés no se desmoronaban, luchaban. La pregunta era, ¿cómo? El shock inicial ya se estaba endureciendo en algo más, algo frío y afilado. Un plan comenzó a formarse entre las ruinas de su confianza, un plan que la sacaría de su jaula dorada y la pondría en rumbo de colisión con la fea verdad. El silencio en el ático, después de que Marco se fuera, ya no era pacífico. Era sofocante. Cada tic-tac del reloj, cada zumbido del sistema de climatización, parecía burlarse de la recién descubierta soledad de Catalina. Caminó por las grandes habitaciones, tocando las superficies frías de su vida compartida, la caoba pulida de la mesa del comedor, donde habían celebrado cenas deslumbrantes, el suave cuero del sillón, donde leía El Expansión todas las mañanas. Todo parecía un set de película, el telón de fondo de una historia que ella había creído erróneamente que era suya. Se dejó caer al borde de su vasta cama, el recibo de la perla quemándole la mente. Era una sola pieza de evidencia, quizás circunstancial. Necesitaba más. La duda era un veneno, pero la certeza era un arma. Su mente corría, revisando las últimas semanas, buscando otras inconsistencias que había pasado por alto. Las llamadas de conferencia a altas horas de la noche, donde su voz era susurrante. Los fines de semana que había pasado en la oficina,
pero regresaba a casa con un aspecto relajado, no cansado. La contraseña de su portátil personal, que siempre había sido su cumpleaños, de repente había cambiado. En ese momento, lo había atribuido a los nuevos protocolos de ciberseguridad de su empresa. Ahora parecía una puerta cerrada que nunca se había atrevido a cuestionar. A la mañana siguiente, Beatriz llegó, sus ojos agudos registrando inmediatamente la tensión en la postura de Catalina. Beatriz Valdés era lo opuesto a su hermana, en muchos sentidos. Donde Catalina era diplomática y serena, Beatriz era directa y fogosa, su lealtad feroz y su detector de tonterías impecable. «Pareces haber visto un fantasma», dijo Beatriz, obviando un saludo mientras dejaba su bolso en una silla. ¿El príncipe de la bolsa olvidó besar a su princesa embarazada antes de irse? La compostura de Catalina, tan cuidadosamente mantenida, se desmoronó de la noche a la mañana. Le entregó el recibo a su hermana. Los ojos de Beatriz se entrecerraron al leerlo. Sus labios se apretaron en una fina línea. «Talla pequeña», dijo Beatriz rotundamente. «Bueno, eso no es para ti, ¿verdad? A menos que esté planeando para dentro de 2 años. El hombre es muchas cosas, pero un planificador a largo plazo en lencería no es una de ellas». Miró a Catalina, su expresión suavizándose de sarcasmo a profunda preocupación. «Oh, Kat, ¿qué dijo él?». Entre lágrimas que ya no podía reprimir, Catalina relató la historia. El viaje repentino, la excusa de Barcelona, el coche dirigiéndose hacia el oeste. «Marbella», respiró Beatriz, su mente ya trabajando. «Claro, es temporada baja, tranquilo, exclusivo. El lugar perfecto para esconder un pequeño secreto sucio a la vista. Marco tiene una cuenta corporativa en el Faro. Es uno de esos resorts ridículamente privados, donde el personal está entrenado para ser ciego, sordo y mudo». La sangre de Catalina se heló. El Faro. Marco la había llevado allí para su primer aniversario. Era un lugar apartado, anidado en una cala privada, un remanso de lujo discreto. El recuerdo ahora estaba contaminado, corrompido. «Tengo que saber, Bea», dijo Catalina, su voz adquiriendo un filo de acero que la sorprendió incluso a ella misma. «No puedo sentarme aquí en este museo de nuestro matrimonio y esperar a que él vuelva a casa oliendo a mentiras y al perfume de otra mujer. Tengo que verlo por mí misma». Beatriz estudió a su hermana. El rostro manchado de lágrimas seguía allí, pero debajo de él una nueva resolución se estaba endureciendo. Esta era la sangre Valdés, entrando en acción. La misma voluntad indomable que había permitido a su bisabuelo construir un imperio naviero de la nada. «¿Estás segura, Kat?», preguntó Beatriz suavemente. «Estás embarazada de 7 meses. El estrés, el shock». «¿Qué es más estresante?», replicó Catalina, levantándose, sus manos acunando protectoramente su vientre. «¿La agonizante incertidumbre o la fría y dura verdad? Esto ya no se trata solo de mis sentimientos. Se trata de mi hijo. No traeré a mi hijo o hija a una vida construida sobre una base de engaño. Necesito saber contra qué estoy luchando». Beatriz asintió lentamente, una sonrisa sombría asomando a sus labios. «De acuerdo. Entonces vamos a la guerra. Pero lo haremos inteligentemente, sin llamadas dramáticas, sin histeria. Reuniremos pruebas irrefutables. Necesitamos más que un recibo de ropa interior de puta». El primer paso fue la logística. Un viaje al consultorio del médico fue reutilizado. Mientras Beatriz esperaba en el coche, Catalina tuvo su cita.
El ritmo fuerte y constante del latido del corazón de su bebé fue un consuelo, un pequeño latido de coraje. Le preguntó a su obstetra, la doctora Ruiz, si se permitía viajar ligeramente. «Todo parece perfecto, Catalina», dijo la doctora Ruiz cálidamente. «Un viaje corto en coche, digamos un par de horas, está perfectamente bien. Solo mantente hidratada y no te esfuerces demasiado». Era la autorización que necesitaba. El siguiente paso fue la inteligencia. Mientras Catalina estaba en el médico, Beatriz estaba al teléfono pidiendo un favor a una amiga que trabajaba en servicios de conserjería de alta gama. Era una apuesta arriesgada, pero el mundo de los ultra ricos era sorprendentemente pequeño. Cuando Catalina regresó al coche, Beatriz estaba tecleando furiosamente en su teléfono. «Vale, creo que tengo algo», dijo, su voz baja y emocionada. «Mi amiga Jessica me debe una. Ha movido algunos hilos. No puede acceder a la lista oficial de huéspedes de El Faro, pero tiene una fuente en su spa. La fuente de Jessica confirma que se hizo una reserva para esta tarde. Un masaje de tejido profundo para parejas de 90 minutos, reservado a nombre del señor Torres. Las notas de la reserva especifican 2 terapeutas, hombre y mujer, para el señor y la señora Torres. Las palabras que señora Torres se sintieron como un golpe físico. No solo estaba con otra mujer, le estaba dando el título de Catalina, su identidad en este mundo secreto y sórdido que había creado. «La cita es a las 4 de la tarde», continuó Beatriz, su voz endureciéndose. «Eso es en 3 horas. Podemos llegar si salimos ahora». El plan era audaz, rozando lo imprudente, pero era el único camino a seguir que se sentía real. Catalina llamó al chofer de la familia, un hombre estoico llamado Francisco, que había estado con los Valdés durante 30 años y sabía cómo ser discreto. Simplemente le dijo que necesitaban ir a Marbella. Él no hizo preguntas. El viaje fuera de la ciudad fue un borrón. El familiar horizonte retrocedió, reemplazado por los cuidados suburbios y luego el largo y llano tramo de la autovía del sur. Catalina se sentó en el lujoso asiento de cuero del Mercedes, una botella de agua en la mano, su mente una vorágine de recuerdos pasados y miedos futuros. Recordó a Marco proponiéndole matrimonio en un acantilado azotado por el viento en la costa de Cádiz, diciéndole que su vida había sido en blanco y negro hasta que ella le dio color. ¿Había sido eso también una mentira? ¿Era un sociópata? ¿Un actor brillante interpretando el papel de un esposo amoroso? Beatriz, siempre pragmática, estaba elaborando una estrategia. «Vale, cuando lleguemos no podemos simplemente irrumpir. Tenemos que ser inteligentes. Tú eres Catalina Valdés Torres. Tienes todo el derecho a estar allí. Iremos a la recepción. Dirás que vas a sorprender a tu marido. Serás encantadora, serena. Conocen el nombre Valdés. No te cuestionarán. Pide una llave de su suite. La Villa Oceanfront 7. Ahí es donde está». Beatriz había logrado obtener el número de la villa de su fuente. Villa 7, el alojamiento más privado y caro del resort, con su propia piscina privada y una terraza con vistas a la desolada belleza del océano invernal. ¿Y si no está allí? ¿Y si están en el spa?, preguntó Catalina. Su voz temblaba ligeramente. «Entonces esperamos», dijo Beatriz con firmeza. Nos sentamos en el vestíbulo, pedimos té y esperamos a que el señor y la señora Torres regresen de su relajante tarde. Pero mi instinto me dice que volverán a la habitación. La gente así quiere disfrutar de cada centímetro sobrevalorado de la fantasía por la que han pagado.
Al pasar la icónica señal que les daba la bienvenida a Marbella, Catalina sintió un cambio dentro de ella. El miedo seguía allí, un nudo frío y duro en el estómago, pero estaba siendo cubierto por una escalofriante sensación de propósito. Ya no era solo la esposa embarazada herida, era la CEO de esta operación, la principal árbitro de su propio destino. Se alisó el vestido, respiró hondo y practicó la sonrisa serena y segura que necesitaría. Estaba a punto de subir al escenario de la actuación más grande de su vida, y no perdería su entrada. El hilo deshilachado la había llevado hasta aquí, al borde del Atlántico, y estaba lista para tirar de él hasta que todo el tapiz de mentiras se deshiciera. ¿Crees que Catalina estaba haciendo lo correcto al ir a enfrentarse a Marco? ¿O debería haber esperado? Deja tu opinión en los comentarios. El resort y spa. El faro estaba diseñado para parecer tallado en las mismas dunas que ocupaba. Cedro gris envejecido, vastas extensiones de vidrio y un paisajismo minimalista creaban una atmósfera de tranquilidad monástica y salvajemente cara. Incluso bajo la cruda luz de una tarde de invierno, era hermoso. La belleza se sentía como un insulto. Francisco detuvo el Mercedes Clase S suavemente bajo el pórtico. Un aparcacoches joven y pulcro en su uniforme se apresuró a abrir la puerta. Beatriz le dio a Catalina un último apretón firme en la mano. Es la hora del espectáculo. Recuerda quién eres. Tú eres la dueña de este lugar y de todos los que están en él. Catalina salió del coche, apretándose el chal de cachemira alrededor de los hombros. Era la imagen misma de la elegancia refinada. Su embarazo solo aumentaba su aura de serena gracia maternal. Nadie adivinaría la tempestad que rugía dentro de ella. El vestíbulo era una catedral de lujo tranquilo. Una enorme chimenea de piedra crepitaba en un extremo, y el aire olía a sal marina y madera de abedul quemada. Una sola recepcionista, una mujer con una postura imposiblemente perfecta, estaba detrás de un mostrador monolítico de madera reciclada. Catalina se deslizó hacia el mostrador. Beatriz un medio paso detrás de ella, una guardia silenciosa. «Buenas tardes», dijo Catalina, su voz suave como la crema. «Estoy aquí para sorprender a mi marido, Marco Torres. Creo que está en una de sus villas frente al mar». La recepcionista, cuya placa de identificación decía Ana, ofreció una sonrisa educada y profesional. «Por supuesto, señora Torres. Es un placer tenerla con nosotros. ¿Puedo ver alguna identificación?» Catalina sacó su carné de conducir. Los ojos de Ana se movieron de la identificación al rostro de Catalina, luego al nombre. Torres. El reconocimiento fue instantáneo. Marco Torres era un nombre que inspiraba respeto y discreción. «Todo parece estar en orden», dijo Ana. Su sonrisa se calentó ligeramente. «El señor Torres está registrado en la Villa 7. Debo decir que es una maravillosa sorpresa. Mencionó que estaba aquí para un trabajo solitario intenso». La mentira repetida por una extraña fue como una puñalada fresca. ¿Trabajo solitario? La sonrisa de Catalina no vaciló. «Trabaja demasiado. Decidí que necesitaba una distracción. ¿Podría molestarla con una llave de la villa? Me gustaría esperarle cuando regrese». Este era el momento crítico. Una solicitud de una segunda llave sin la presencia del huésped principal era una violación del protocolo, incluso para un cónyuge. Ana dudó. Su formación profesional en conflicto con el deseo de complacer a una huésped de la estatura de Catalina. «Normalmente necesitaríamos llamar a la habitación para obtener la confirmación verbal del señor Torres», comenzó, su tono apologético. Catalina se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz bajando a un susurro confidencial y encantador.
Ana. Acabo de conducir 2 horas y media desde la ciudad. Estoy embarazada de 7 meses y estoy desesperada por ver la expresión de su cara cuando entre y me encuentre allí. Una llamada telefónica estropearía todo. ¿Seguro que podemos mantener esto como nuestro pequeño secreto? Puso una mano en su vientre, un gesto que era a la vez auténtico y magistralmente desplegado. La combinación de su nombre, su embarazo visible y su encanto conspirador era demasiado poderosa para resistir. La resolución profesional de Ana se derritió. «Por supuesto, señora Torres», dijo, su sonrisa ahora genuina. «Para usted podemos hacer una excepción. Déjeme programarle una llave». Mientras la recepcionista trabajaba, Beatriz soltó un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Catalina estaba magnífica. Estaba interpretando el papel de la esposa adoradora tan perfectamente. Era escalofriante. Con la tarjeta llave en la mano, se alejaron del mostrador. «La Villa 7 está en el extremo de la propiedad», murmuró Beatriz. «Ofrece la mayor privacidad». «¿La mayor privacidad para hacer qué?», dijo Catalina, su voz un zumbido bajo y peligroso. La caminata hasta la villa fue la más larga de la vida de Catalina. Siguieron un sinuoso sendero de piedra que serpenteaba a través de la hierba marina azotada por el viento. El aire se volvió más frío, más cortante, y el sonido de las olas rompiendo se convirtió en un rugido implacable. Cada paso era un redoble de tambor hacia una detonación. Su calma anterior se estaba evaporando, reemplazada por un pavor crudo y visceral. Sus palmas sudaban. Su corazón golpeaba contra sus costillas. Y entonces llegaron. Villa 7. El nombre estaba grabado en una placa simple y elegante, junto a una pesada puerta de madera. Parecía anónima, inofensiva, pero detrás de ella yacía la verdad. «Kat, ¿estás lista?», preguntó Beatriz, su voz suave. Catalina miró la puerta, luego hacia el océano gris y agitado. Pensó en su hijo nonato, flotando pacíficamente en su propio mundo silencioso, ajeno al tsunami que estaba a punto de golpear el suyo. Esa imagen le dio el último impulso de fuerza que necesitaba. «Sí», dijo ella. Se volvió hacia su hermana. «Espera aquí. Tengo que hacer esto sola». Beatriz dudó. Sus instintos protectores se encendieron. Pero vio la mirada en los ojos de Catalina. No era una petición, sino una orden. Asintió y retrocedió. Catalina respiró hondo. Sostuvo la tarjeta llave en la cerradura electrónica y esperó la pequeña luz verde. Parpadeó. Con un suave clic, la cerradura se desenganchó. Empujó la puerta. La entrada de la villa conducía a una espaciosa sala de estar, impecablemente decorada en tonos de arena y piedra. Una botella de champán Bollinger descansaba en una cubitera de plata sobre una mesa baja, 2 copas al lado. Una estaba vacía, la otra medio llena con una leve mancha de pintalabios en el borde. Una chaqueta de hombre, la de Marco, estaba tirada descuidadamente sobre una silla, y desde el dormitorio justo más allá, una puerta parcialmente abierta. Podía oír voces. La risa baja de un hombre, la risa de Marco, y la risa más alta y ligera de una mujer en respuesta. El sonido la paralizó por un segundo. Era real. Esto estaba sucediendo. Moviéndose como en un sueño, se deslizó por la habitación silenciosa. Su mano estaba firme mientras abría completamente la puerta del dormitorio. La escena ante ella era de intimidad perezosa, postcoital. La cama king size era un enredo de sábanas blancas. Marco estaba apoyado en las almohadas, sin nada más que unos calzoncillos boxer, una tableta apoyada en su regazo.
y sentada a su lado, de espaldas a la puerta, había una mujer. Llevaba una bata corta de seda negra, la de la bolsa de la perla. Catalina se dio cuenta con una punzada de náuseas. Su cabello oscuro estaba revuelto y estaba trazando un patrón en el pecho de Marco con el dedo. ¿Estás seguro de que nadie se enterará?, dijo la voz de la mujer. Era una voz que Catalina reconocía vagamente. Tu esposa no es del tipo sospechoso. Catalina, Marco se burló, su tono goteando con una crueldad casual que destrozó el corazón de Catalina en 1.000.000 de pedazos. Ella confía en mí por completo. Cree que estoy en Barcelona salvando el mundo. Es una buena mujer, pero un poco ingenua. Es uno de sus encantos. Estaba a punto de decir más, pero levantó la vista, quizás sintiendo un cambio en la luz o un escalofrío repentino en el aire. Sus ojos se encontraron con los de Catalina. El tiempo pareció detenerse. El color abandonó el rostro de Marco, reemplazado por un blanco espantoso y moteado. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. La tableta se le resbaló del regazo y golpeó el suelo con un golpe sordo. Parecía un hombre que acababa de ver a su propio verdugo entrar por la puerta. La mujer, sintiendo su repentino terror, se dio la vuelta. Su rostro era una máscara de confusión, que luego se transformó en un reconocimiento sorprendido. La sangre de Catalina se heló. Conocía a esta mujer. Era Sofía Delgado, una estrella emergente ferozmente ambiciosa en una firma de inversión rival, Sterling Nash. Era conocida por su belleza, su brillantez y su absoluta crueldad. Esto no era una aventura cualquiera, sin sentido. Era un lío con una competidora profesional directa. Sofía Delgado miró a Catalina, con la boca ligeramente abierta. Por un momento, los tres se quedaron congelados en un cuadro de shock, traición y descubrimiento. Fue Catalina quien rompió el silencio. Su voz no fue el chillido de una esposa histérica. Fue baja, tranquila y absolutamente devastadora. Era la voz del hielo y el acero. «No se levanten por mí», dijo, sus ojos fijos en los de su marido. Parece que están en medio de un trabajo solitario muy intenso. Usó su propia mentira como el primer giro del cuchillo. Marco se encogió como si ella lo hubiera golpeado físicamente. El juego había terminado. La vida perfecta era un montón de escombros, la vencedora indiscutible y aterradora de esta primera batalla brutal. El silencio que siguió a las palabras de Catalina fue denso y sofocante. Sofía Delgado, recuperando la compostura con la velocidad de un depredador experimentado, se apretó rápidamente la bata de seda, un destello de desafío en sus ojos. Pero Marco permaneció congelado, su rostro un lienzo de pánico puro y sin adulterar. El maestro del universo presumido había desaparecido, reemplazado por un animal acorralado. «Catalina», finalmente balbuceó, su voz un susurro ronco. «¿Qué? ¿Qué haces aquí? Deberías estar en Madrid. El bebé». «El bebé está bien», lo interrumpió Catalina, su tono glacial. «Tiene un corazón fuerte, a diferencia de su padre». Dejó que su mirada se deslizara con desdén sobre Sofía, luego de vuelta a Marco. «Veo que la cumbre tecnológica de Barcelona se reubicó y que el código de vestimenta es más informal de lo que imaginaba. ¿Es ella parte de la adquisición, Marco? ¿Solo un activo desechable?» Cada palabra era un dardo apuntado con precisión. El rostro de Sofía se endureció. Se puso de pie, un movimiento calculado para afirmar alguna forma de control. «Creo que debería irme». «No», dijo Catalina, su voz bajando aún más, pero llevando una autoridad
que enraizó a Sofía en el lugar. «Quédate. Fuiste parte de esta reunión de negocios. Deberías verla hasta su conclusión». Catalina dio un paso deliberado hacia la habitación, su presencia dominando el espacio. Miró alrededor de la suite. El champán, las sábanas enredadas, la vista del océano desolado. Es una habitación hermosa. La recuerdo. Celebramos nuestro primer aniversario aquí. ¿Se lo dijiste a ella? ¿O la historia personal de los lugares que profanas no importa? Marco finalmente encontró sus piernas, saliendo de la cama y buscando sus pantalones. «Kat, por favor, no hagamos esto aquí. Vayamos a algún lugar y hablemos. Esto no es lo que parece». Catalina soltó una risa corta y aguda, desprovista de humor. «¿No es lo que parece, Marco? ¿Crees que soy idiota? ¿Tienes idea de lo insultante que es esa frase? Estoy en una habitación de hotel que reservaste a tu nombre, mirándote a ti y a tu asociada de una firma rival, medio desnudos en una cama que pagaste. Es exactamente lo que parece. La única pregunta es por cuánto tiempo». Sofía, viendo una oportunidad para sembrar el caos, habló. «Durante unos 6 meses», dijo fríamente, mirando directamente a Catalina. «Si vas a tener los detalles, también podrías tenerlos todos». Fue un golpe cruel y calculado, diseñado para destrozar la compostura de Catalina. Pero Catalina ni siquiera se inmutó. No le concedió a Sofía ni una sola mirada. Su atención permaneció completamente en su esposo, el verdadero arquitecto de esta traición. 6 meses, repitió Catalina suavemente, asintiendo para sí misma. Así que esto comenzó justo después de que nos enteramos de que estaba embarazada. Eso es un tipo especial de crueldad, Marco. Te mereces un premio por ello. Se dio la vuelta, su movimiento fluido y elegante, y caminó de regreso hacia la puerta. No la cerró de golpe. No corrió. Simplemente se fue, dejando un vacío de shock y recriminación a su paso. Su retirada fue más poderosa que cualquier discusión a gritos. Beatriz esperaba junto a la puerta, con el rostro pálido de ansiedad. En el momento en que vio la expresión de Catalina, una máscara de calma fría y aterradora, lo supo. «Vámonos», dijo Catalina, su voz monótona. Caminaron de regreso por el sinuoso sendero, el rugido del océano sonando ahora como una sinfonía de su rabia. Permaneció en silencio hasta que estuvieron a salvo dentro del silencio climatizado del Mercedes, alejándose del resort. Solo entonces su cuerpo comenzó a temblar, un escalofrío violento e incontrolable. La adrenalina desapareció y el peso aplastante de la traición la golpeó. No gritó. El sollozo fue algo silencioso y convulsivo que sacudió todo su cuerpo. Beatriz la abrazó, ofreciéndole el poco consuelo que pudo. «Está muerto para nosotros», susurró Beatriz ferozmente. «No es nada. Llamaremos a papá. Conseguiremos a los abogados. Lo haremos arder hasta los cimientos». El temblor de Catalina disminuyó lentamente, reemplazado por una resolución helada. «Todavía no», dijo, su voz áspera. «Primero necesito entenderlo todo. Esto no fue solo una aventura barata, Bea. La mujer era Sofía Delgado». Los ojos de Beatriz se abrieron. «¿De Sterling Nash? ¿Hablas en serio? Marco está en medio de esa oferta de adquisición hostil contra ellos. ¿En qué demonios está pensando, acostándose con el enemigo?» «No lo sé», dijo Catalina, «pero voy a averiguarlo». Regresaron a la ciudad en casi silencio. Cuando llegó al ático vacío, se sintió extraño, contaminado. Le indicó a Francisco que la llevara a la residencia de su padre en el barrio de Salamanca. No podía soportar estar en la casa que había compartido con Marco.
Justo cuando entraba en el gran vestíbulo de estilo antiguo del edificio de su padre, su teléfono vibró. Era Marco. Lo ignoró. Volvió a llamar. Y otra vez. En la 10ª llamada, apareció un mensaje de texto. Kat, sé que me odias. Me lo merezco. Pero tienes que escuchar. No es lo que piensas. Sofía no es mi amante. Es un negocio. La estoy usando. Llámame. Es vital. Catalina miró el mensaje, su corazón latiendo con fuerza. La estoy usando. Era una excusa desesperada y egoísta. Una táctica clásica de narcisista. Replantear la traición como un movimiento estratégico brillante, aunque despiadado. Estaba tratando de apelar a su pragmatismo, a la parte de ella que entendía el mundo despiadado en el que vivían. Casi lo borra. Pero la mención del nombre de Sofía, la pura audacia de la afirmación, sembró una semilla de duda. Y sí, de alguna manera retorcida, estaba diciendo una pizca de la verdad. La aventura con una rival de negocios directa era demasiado específica, demasiado imprudente para ser aleatoria. Su teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de texto de Marco. Me ha estado dando información interna sobre Sterling Nash, su estrategia de defensa, sus debilidades clave de los accionistas. Todo esto fue una trampa de miel, pero yo era quien la estaba tendiendo. Fue por el trato, por nosotros. Por favor, Kat, puedo explicarlo. Este fue el giro repentino y nauseabundo. Estaba admitiendo un tipo diferente de crimen. No solo adulterio, sino un acto de espionaje corporativo profundamente poco ético, potencialmente ilegal. No estaba pidiendo perdón por la aventura. Estaba tratando de reformularlo como un sacrificio por su ganancia financiera. Estaba tratando de convertirla en cómplice. La revelación la golpeó con la fuerza de un golpe físico, dejándola sin aliento. Su esposo no era solo un tramposo, era un tonto jugando un juego peligroso, o un monstruo tratando de justificar sus acciones con la codicia. La línea entre la traición personal y la conspiración profesional acababa de desdibujarse irrevocablemente. Estaba de pie en el vestíbulo de mármol del edificio de su padre, con el teléfono pesado en la mano. La situación acababa de volverse infinitamente más complicada e infinitamente más peligrosa. Esto ya no era solo un divorcio, era una guerra en dos frentes, y Marco, en su desesperación, acababa de entregarle un arma nueva y poderosa, el conocimiento de sus métodos. Creía que se estaba explicando para salir del problema. No tenía idea de que le estaba dando la munición que necesitaría para asegurar su destrucción completa y absoluta. El apartamento de Alistair Valdés era la antítesis del elegante y moderno ático que Catalina compartía con Marco. Era una fortaleza de dinero antiguo, llena de madera oscura, retratos ancestrales y el reconfortante aroma a cuero y papel envejecido. Era un espacio que irradiaba permanencia y poder. El propio Alistair estaba hecho de la misma tela. A sus 65 años, era alto y de cabello plateado, con penetrantes ojos azules que no se perdían nada. Era un hombre que había resistido caídas del mercado, adquisiciones hostiles y tragedias personales con la misma resolución estoica e inquebrantable. Cuando Catalina, flanqueada por una Beatriz con el ceño fruncido, le contó la historia, él escuchó sin interrupción, su rostro una máscara ilegible. No se enfureció, no ofreció trivialidades. Simplemente absorbió la información, su mente procesándola como un balance complejo. Cuando terminó de mostrarle los mensajes de texto de Marco,
Permaneció en silencio durante 1 minuto completo, sus dedos entrelazados descansando sobre sus labios. «El hombre es un tonto», finalmente dijo, su voz un murmullo bajo, pero peligroso. Intentar justificar la infidelidad como una estrategia de negocios es un nivel de bancarrota moral francamente impresionante. «Él cree que funcionará», dijo Catalina, su voz hueca. «Cree que estoy tan involucrada en nuestra riqueza que perdonaré el método. Está apelando a mi avaricia. Está apelando a lo que mejor conoce», corrigió Alistair suavemente. «Te juzga por sus propios estándares depravados. Te ha subestimado profundamente. Esa será su perdición». Se puso de pie y caminó hacia la vasta ventana que daba a la ciudad. «Esto ya no es un asunto simple para un abogado de divorcios, Catalina. Ha confesado por escrito espionaje corporativo. Se ha implicado en una trama que no solo podría destruirlo a él, sino también crear un importante contragolpe para nuestra familia, si no se maneja correctamente». «¿Qué hacemos?», preguntó Beatriz, inclinándose hacia adelante. «Lo tenemos. Simplemente liberemos esto a la junta de su empresa. Expongámoslo». «No», dijo Alistair, volviéndose de la ventana. «Una explosión pública es desordenada. Crea metralla impredecible. No nos moveremos hasta que controlemos toda la junta. Necesitamos ser quirúrgicos. Primero, operamos bajo la suposición de que Marco está mintiendo. Que esta narrativa de la estaba usando es una fabricación para salvar su pellejo. Pero también operamos bajo la suposición de que podría estar diciendo la verdad, lo cual es en muchos sentidos peor. Un hombre que usaría una aventura como herramienta de negocios es capaz de cualquier traición». Durante las siguientes 48 horas, la residencia Valdés se convirtió en una sala de guerra. Alistair recurrió a su principal asesor legal y a un investigador privado, un ex agente del CNI llamado Javier, que se especializaba en inteligencia corporativa discreta de alto riesgo. Catalina no fue una participante pasiva. El shock se había transformado en una furia fría y dura como el diamante. Era una estratega activa. Su mente, perfeccionada por toda una vida de observar a su padre, demostró ser aguda y despiadada. Le proporcionó a Javier cada detalle que pudo recordar sobre el comportamiento reciente de Marco, nombres que había mencionado, viajes que había realizado, los nuevos patrones secretos de su trabajo. Le dio los detalles de inicio de sesión de sus cuentas familiares de almacenamiento en la nube compartidas. Cualquier cosa que pudiera contener una pista. «Marco cree que su mayor arma es su inteligencia», dijo Catalina al equipo, su voz firme. «Su verdadera debilidad es su ego. Cree que es infalible, que es el hombre más inteligente de cualquier habitación. Esa es la vulnerabilidad que explotaremos». Mientras Javier comenzaba su inmersión digital profunda, Catalina hizo una llamada. Marcó a Guillermo Sanz, socio de Marco y director de operaciones de Torres Capital. Guillermo era la mano cautelosa y firme para el genio audaz, a menudo imprudente, de Marco. Era un hombre de números y análisis de riesgos, que en más de una ocasión había expresado en privado sus preocupaciones a Catalina sobre las estrategias agresivas de Marco. «Guillermo, soy Catalina Torres», dijo, su voz tranquila y profesional cuando él contestó. «Necesito hablar contigo urgentemente, en persona y extraoficialmente. Concierne a una importante responsabilidad no revelada para la firma». La gravedad en su tono era inconfundible. Acordaron reunirse a la mañana siguiente en una cafetería tranquila, lejos del distrito financiero. Mientras tanto, Javier dio en el clavo. Enterrado en lo profundo de una carpeta anidada, en una cuenta familiar compartida en la nube,
una carpeta etiquetada como planes de vacaciones, que Catalina había olvidado que existía, encontró el tesoro digital de Marco. Era una serie de archivos cifrados. Pero Marco, en su arrogancia, había usado una contraseña relacionada con un hito personal. El equipo de Javier fácilmente cruzó la referencia del símbolo bursátil de la primera empresa que había llevado a la bancarrota. Dentro estaban las notas de Marco sobre la adquisición de Sterling Nash, y confirmaban sus mensajes de texto. Estaba usando a Sofía. Los archivos contenían resúmenes detallados de sus reuniones, enumerando información que supuestamente había proporcionado sobre las estrategias de defensa de Sterling Nash, las divisiones de su junta directiva, los puntos de presión de sus mayores accionistas institucionales. Marco había documentado meticulosamente su propia conspiración. Lo veía como un registro de su brillantez. Catalina lo vio como una confesión firmada. Pero a medida que Javier profundizaba, surgió otra capa. Cruzó la información que Sofía supuestamente había proporcionado con datos de mercado en tiempo real y los registros públicos de Sterling Nash, y encontró una discrepancia, una aterradora. Llamó a Alistair y Catalina al estudio. «Hay un problema», dijo, su acento andaluz preciso. «La información de la mujer, Sofía, no es del todo precisa. Parte de ella es buena, lo suficiente como para generar confianza. Pero los puntos de datos más críticos, los relacionados con las posiciones de los accionistas y sus convenios de deuda, están sutilmente equivocados. No son errores, son trampas». Un silencio se apoderó de la habitación. «Explica», ordenó Alistair. «Los datos que Sofía le ha dado», continuó Javier, señalando su pantalla, «están diseñados para alentar a Torres Capital a lanzar su oferta de adquisición a un precio específico, apuntando a accionistas específicos. Pero según nuestro análisis real, esta estrategia fracasará. Desencadenará una defensa de píldora venenosa que hemos descubierto en los estatutos corporativos de Sterling Nash, que es mucho más potente que la que ella describió. No solo bloquearía la adquisición. El contragolpe dejaría a Torres Capital peligrosamente sobreapalancada y vulnerable. Las acciones se desplomarían. Catalina sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. El segundo giro. El giro real. Así que ella no era la trampa de miel. Catalina respiró. Él lo era. Ella lo estaba manipulando desde el principio. Sofía Delgado no era una fuente. Era una asesina. Estaba alimentando a Marco con desinformación cuidadosamente elaborada, llevándolo a él y a su empresa hacia un precipicio. Todo mientras acariciaba su ego y le dejaba creer que era el maestro manipulador. No solo se acostaba con el enemigo, lo estaba destripando desde dentro, usando su propia arrogancia como arma. Alistair Valdés permitió que una sonrisa lenta y sombría se extendiera por su rostro. «Dios mío», susurró. «Es brillante, absolutamente despiadado, pero brillante». Miró a su hija, y sus ojos estaban llenos de un nuevo tipo de respeto. «Te dio la pistola para dispararle, y acabas de descubrir que es un cañón». Catalina ahora tenía todas las cartas. Tenía pruebas de la infidelidad de Marco. Tenía su confesión escrita de espionaje corporativo poco ético. Y ahora tenía pruebas de que su gran estrategia era un fracaso catastrófico en ciernes, una trampa tendida por la misma mujer que creía controlar. No solo podía destruir a su marido personalmente, sino que también podía salvar a su empresa de su locura, posicionándose como la pieza clave que descubrió toda la conspiración. A la mañana siguiente, cuando entró en la cafetería para reunirse con Guillermo Sanz, ya no era solo Catalina Torres,
la esposa agraviada. Era Catalina Valdés, la heredera de la mente estratégica y la ejecución despiadada de su padre. Estaba tranquila, preparada y lista para hacer su primer movimiento en un juego que Marco ni siquiera sabía que ella estaba jugando. La jugada de poder había comenzado. La cafetería era un lugar discreto y anónimo en el barrio de Malasaña, el tipo de establecimiento donde la gente poderosa iba a tener conversaciones que no querían que se escucharan. Guillermo Sanz ya estaba allí, bebiendo un espresso, su rostro marcado por la preocupación. Era un hombre que vivía de números y datos, y la naturaleza críptica de la llamada de Catalina claramente lo había inquietado. «Catalina», dijo, levantándose cuando ella se acercó. «Gracias por reunirte conmigo. ¿Está todo bien? Mencionaste una responsabilidad». «Hola, Guillermo», dijo ella, su voz uniforme. No se sentó de inmediato. «La responsabilidad no es un qué, es un quién. Es Marco». La expresión de Guillermo se tensó. «No entiendo. ¿Esto es sobre el acuerdo de Sterling Nash? Admito que su estrategia es más agresiva de lo que me gustaría, pero sus proyecciones son sólidas». «Sus proyecciones», dijo Catalina, finalmente tomando asiento, «se basan en una fantasía alimentada por su amante, Sofía Delgado». El nombre aterrizó sobre la mesa entre ellos con la fuerza de un objeto físico. Guillermo palideció visiblemente. «Sofía Delgado, ¿de Sterling Nash? Eso es imposible. Es un suicidio profesional». «Para Marco sí», asintió Catalina. «Para ella es el golpe de su vida». Durante los siguientes 20 minutos, Catalina lo expuso todo. No habló con la emoción de una esposa traicionada, sino con la fría precisión de una CEO entregando un informe devastador. Le contó sobre la aventura, mostrándole una sola pieza de evidencia condenatoria en su teléfono, una foto con marca de tiempo que había instruido a Javier que recuperara de las grabaciones de seguridad de El Faro, mostrando a Marco y Sofía entrando juntos en el ascensor. Luego pasó al negocio. Explicó la trampa de miel, los datos manipulados, la píldora venenosa. Detalló cómo Sofía estaba llevando a Marco, y por extensión a toda la firma, a una emboscada perfectamente diseñada que los paralizaría. No le mostró las notas confesionales de Marco. Esa era su carta de triunfo, para mantenerla en reserva. Presentó solo los datos duros que Javier había compilado, el análisis que probaba que la información de Sofía era una mentira. Guillermo escuchó. Su shock inicial se convirtió en un horror creciente, y luego en una furia fría. Era un hombre que había dedicado su vida a construir Torres Capital junto a Marco, mitigando los riesgos de su socio. Enterarse de que Marco los había expuesto a todos, no solo por imprudencia, sino por un cóctel tóxico de arrogancia e infidelidad, fue la traición definitiva. «El hombre es un pirómano que cree que puede controlar el fuego», dijo Guillermo. Su voz temblaba de rabia. «Va a quemar toda la firma hasta los cimientos por un viaje de ego». «Sí», dijo Catalina simplemente, «a menos que lo detengamos. La reunión de la Junta para aprobar la fase final de la adquisición es el viernes. Tenemos 2 días». «¿Qué quieres?», preguntó Guillermo, sus ojos fijos en los de ella. Ahora la veía no como la esposa del jefe, sino como una jugadora. «Una formidable. Quiero lo que tú quieres, Guillermo. Proteger la firma. Extirpar el cáncer. Quiero que reúnas a los miembros de la Junta en los que confías. Mi padre ya está haciendo llamadas a los inversores institucionales con los que su familia tiene relaciones. Cuando Marco entre en esa sala de juntas el viernes,
no será recibido con aplausos. Será recibido con un frente unificado. ¿Y tú, Catalina?, preguntó Guillermo. ¿Cuál es tu precio? Mi precio, dijo Catalina, su voz bajando, es su completa destitución de la empresa que fundó. Sus acciones serán compradas a una valoración que refleje el daño que ha causado. Y mi divorcio será silencioso, rápido y sin oposición. Se irá con lo suficiente para vivir, pero será despojado de su poder, su reputación y su legado. Será un fantasma en la Bolsa de Madrid. Era una victoria despiadada, elegante y total, la que estaba delineando. Guillermo la miró fijamente durante un largo momento, luego asintió bruscamente. Viernes. Estaremos listos. Los 2 días siguientes fueron un torbellino de llamadas cifradas, reuniones discretas y maniobras estratégicas. Alistair Valdés hizo su magia entre bastidores, su influencia cambiando el rumbo del sentimiento de los inversores. Guillermo Sanz, armado con la prueba irrefutable de Catalina de los datos defectuosos, aseguró la lealtad de los otros miembros de la Junta. Todos eran tiburones, y podían oler la sangre en el agua, la sangre de Marco. El viernes por la mañana, Marco Torres entró en la sala de juntas en el piso 50 del edificio de Torres Capital, sintiéndose triunfante. Creía que estaba a punto de lograr la mayor victoria de su carrera. Había intentado llamar a Catalina docenas de veces, pero ella no había contestado. Supuso que estaba enojada, histérica, pero que eventualmente volvería en sí una vez que viera los miles de millones que sus brillantes, aunque poco ortodoxos, métodos habían asegurado para su familia. Sonrió mientras tomaba asiento a la cabecera de la larga y pulida mesa. Buenos días a todos. Un día histórico. Nadie le devolvió la sonrisa. La atmósfera en la habitación era ártica. Guillermo Sanz se sentó a su derecha, con el rostro como una piedra. Los otros miembros de la Junta lo miraron con ojos fríos y evaluadores. Antes de comenzar, Marco, dijo Guillermo, su voz peligrosamente tranquila, tenemos otro asunto que discutir. Una evaluación de riesgo independiente de los datos de Sterling Nash ha revelado algunas inconsistencias alarmantes. La sonrisa de Marco vaciló. ¿De qué estás hablando? Mi fuente es inquebrantable. ¿Es tu fuente Sofía Delgado?, preguntó Guillermo rotundamente. El color abandonó el rostro de Marco. Miró alrededor de la habitación a las caras hostiles y se dio cuenta demasiado tarde de que esto no era una reunión. Era una emboscada, una ejecución. Y entonces las puertas de la sala de juntas se abrieron. Catalina entró. Estaba flanqueada por su padre y 2 abogados. Estaba serena, poderosa, su embarazo un símbolo no de vulnerabilidad, sino del futuro, un futuro que no lo incluiría a él. Tomó asiento en el extremo opuesto de la mesa, directamente en su línea de visión. Catalina se atragantó. ¿Qué es esto? Esto, Marco, dijo ella, su voz resonando con claridad en la habitación silenciosa. Se llama diligencia de vida, algo que abandonaste hace 6 meses. Uno de sus abogados le deslizó una carpeta por la mesa. Contenía la foto del hotel, el análisis de los datos defectuosos de Sofía y encima, impresiones de sus propios mensajes de texto a Catalina. Sus propias palabras condenándolo. La estoy usando. Miró los documentos, su imperio desmoronándose ante sus ojos. Había sido superado en inteligencia y completamente destruido. La Junta ha celebrado una sesión de emergencia, anunció Guillermo en el vacío. Hemos votado por unanimidad. Estamos posponiendo la oferta de Sterling Nash indefinidamente,
a la espera de una investigación interna sobre su conducta, y le pedimos su renuncia inmediata como CEO y presidente. Marco miró de los miembros de la Junta a Alistair Valdés, cuya expresión era de fría satisfacción. Luego su mirada cayó sobre su esposa. Su rostro no mostraba piedad, ni afecto persistente. Solo mostraba la serena calma de una vencedora. Estaba acabado. Lo sabía. El plan de Sofía Delgado había sido expuesto, pero no por él. Su aventura había sido descubierta. Su juicio profesional estaba destrozado. Lo había perdido todo. Todo, porque había cometido el error fatal de subestimar a la mujer que llevaba a su hijo. Catalina se puso de pie, su parte en el proceso completa. No necesitaba decir una palabra más. Al salir de la sala de juntas, no miró hacia atrás. Caminaba hacia su nueva vida, una que forjaría ella misma de las cenizas de la ruina de su marido. Ya no era solo una Valdés de nombre. Se había convertido en la encarnación de su poder. Su hijo nacería en un legado no de mentiras, sino de fuerza asegurada por una madre que había enfrentado la traición definitiva y había emergido como la reina de la Junta. Al final, no fue la aventura lo que derribó el imperio de Marco Torres. Fue su soberbia. Creía que podía compartimentar su vida, manteniendo sus traiciones cuidadosamente separadas de sus negocios. Pero las mentiras nunca se contienen. Sangran, infectan todo lo que tocan. El viaje de Catalina de una esposa embarazada confiada a una estratega fría y calculadora nos muestra que las heridas más profundas pueden forjar la armadura más fuerte. No solo sobrevivió, conquistó. Al negarse a ser una víctima, reescribió su propia historia y el futuro de todos los que la rodeaban. ¿Qué piensas? ¿Fue la venganza de Catalina justificada o fue demasiado despiadada? ¿Podrías haber hecho lo que ella hizo? Déjanos tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si esta historia de drama, traición y empoderamiento definitivo te ha cautivado, por favor, dale a me gusta a este video. Compártelo con alguien a quien le encante una buena historia de justicia poética y asegúrate de suscribirte a nuestro canal para ver más dramas de la vida real que son más extraños y convincentes que la ficción. Gracias por escuchar.